Es que en esta mesa usted siempre nos agarra mientras estamos platicando, como siempre. ¿Cuánto desorden? ¿Cuánto desorden? Por favor. Es un muy buen orden. Coincido. Al orden para el desorden. Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Radicales este martesito. Son las 11 de la mañana y ya saben que tuvieron su pausita de Café y Noticias y ahora vamos a darle con un tema muy importante. Así que pónganse cómodos y saquen el café. Ya todavía es hora de café. Saquemos el cafecito o el juguito o el agua. ¿Cómo que vayan a estas horas a tomarse una helada? No falta. No falta el desordenado que a estas horas dice ya casi son las 11:12 del día. Ya. No es cierto, todavía muy tempranito. Así que es momento de que usted se conecte, comparta y deje todos sus comentarios. Ayúdenos a que crezca todavía más esta familia en Sin Embargo al Aire. Y vamos a darle con un tema muy importante porque han estado ocurriendo acontecimientos relevantes en torno a Gaza. Varios países se han estado posicionando a favor del Estado palestino, algo que no había ocurrido en muchos años. Y lo histórico es que miembros del G7 ya también lo están haciendo, como lo es Reino Unido, Canadá, están dándole este reconocimiento al Estado palestino. Francia también. En Italia hay una cantidad de manifestaciones porque no está el posicionamiento de Italia a favor del Estado palestino. Hay concentraciones masivas en Roma, en distintos puntos en Italia, exigiendo que el Estado reconozca a Palestina como Estado, que es algo que no solamente se le ha negado, sino que ahora la discusión ya no es solamente si vamos a reconocer o no a Palestina como Estado, sino en dónde van a vivir, quiénes van a habitar el Estado, porque estamos hablando de un tema tan delicado como es un genocidio. Así que vamos a hablar de eso en este programa y pues nos vamos, como es tradición, a la izquierda, mi querido Héctor. Bueno, pues muy buenos días, colegas, muy buenos días a nuestra audiencia. Pues es un tema que yo creo no nos ha dejado dormir desde hace tiempo, no solo por la atrocidad y el horror, sino porque nuestro margen de maniobra desafortunadamente es muy limitado y sin embargo tenemos que poner el dedo en la llaga todo el tiempo posible. Y yo voy a abrir con algo que va a sonar quizás hace 2 años hubiera sonado provocador. Creo que en este momento ya suena como una verdad que debe asentarse. El fascismo del siglo XXI va a tener el rostro de Netanyahu. Yo lo quiero plantear así. Ya tenemos que pensar al nazismo del siglo XXI con el rostro de Netanyahu y la base que le da soporte. Porque siempre se han manejado estas tesis de que los fascismos son algo así como, o los nazismos son a veces resultado como que el delirio de un loquito que de pronto se ve acompañado por gente ciega sin mayor juicio crítico y que por eso resultan en estos destrozos, en estas atrocidades. No es así. Estos seres son producto de toda una gama histórica que por eso hoy lo que está haciendo Netanyahu, que es un genocidio, está respaldado por mucha gente en ese país que llamamos Israel. O sea, no es un loquito actuando solo con todo el poder que le dieron por error varias personas en su país. No, hay un apoyo a esta situación, un apoyo vergonzoso. A estas alturas tendría que ser ya algo muy vergonzoso. Voy a dar mi segunda parte de esta participación porque traje yo este libro, me parece que ahí se ve bien, Gaza ante la historia, de Enzo Traverso, uno de los más importantes historiadores vivos, que es un libro de estos que llamamos los libros de urgencia, libros que tratan de explicar un fenómeno en la coyuntura misma en que está ocurriendo este fenómeno y que a pesar de ser escritos por especialistas muy profundos sobre determinado tema, lo hacen más con un ánimo de divulgación para que se sepa qué es lo que pasa. En este libro, Traverso plantea qué es lo que ocurre en Gaza desde el 7 de octubre de 2023, este famoso ataque terrorista de Hamás. Y la tesis que plantea Traverso es la siguiente. Dice, se nos ha manejado en medios la idea de que esto es una especie de ataque desquiciado terrorista en medio de una supuesta paz. Y él utiliza otra explicación, dice, no es cierto, no fue eso lo que pasó. Lo que ocurrió ahí
fue una especie de nueva bomba en un campo que ya estaba minado. O sea, fue una nueva explosión en algo que ya estaba explotando. Y el planteamiento que él dice es algo así como, a ver, golpes contra Gaza de parte del Estado de Israel se habían agravado desde muchos años atrás, sobre todo en 2008, cuando hubo este ataque de Israel a la Franja de Gaza y que generó, no me acuerdo del número exacto de muertos, aquí viene, dice, estuvo ataques de Israel a la Franja de Gaza en 2005, en 2008, en 2012, en 2014, en 2018, masacres con miles de muertos, y él plantea el 75% de la gente que vive en Gaza son jóvenes menores de 25 años que en algún momento han sido víctimas de algún tipo de ataque de Israel. Es decir, y aparte están en un lugar sitiado, un lugar al que no tienen acceso tan fácilmente a recursos y donde hay una vigilancia opresiva de parte del ejército de Israel, no de una autoridad civil, sino de un ejército que es poderosísimo. Entonces, cuando ocurre este rave de esta fiesta donde se hizo el ataque de Hamas, él hace la comparación con los conciertos que ocurrían por ejemplo, el muro de Berlín, cuando del lado de Occidente se iban a hacer conciertos, pero para tratar de decir a los del otro lado del muro, quisiéramos que ustedes estuvieran acá, en el lado de la libertad, venimos aquí a solidarizarnos con ustedes. Y que, dice él, lo que ocurría en ese rave era exactamente lo contrario. En el mejor de los casos era gente que no tiene idea de que al lado de donde están ellos celebrando hay una cárcel a cielo abierto donde hay gente que está viviendo en condiciones deplorables, o en el peor es una provocación de ir a decir vean cómo nos burlamos de ustedes. Entonces no es lo que dice Traverso es claro que se tiene que condenar el ataque de Hamas, pero ante todo hay que comprender qué circunstancia está, porque no es una situación maniquea donde de pronto un grupo de gente estaba celebrando en un ambiente de paz y unos locos llegaron aquí a asesinar gente sin ningún motivo. Entonces, mirar esta panorámica solamente confirma lo que hoy ya la ONU ya declaró, ¿no? Que lo que hay es un genocidio. Y bueno, yo aquí le dejo, pero sí quiero yo replantear que si el nazismo del siglo XXI tiene un rostro, es el de Netanyahu. Sí, sin duda. Y bueno, ¿por dónde empezar cuando hay tantos ángulos para entrar al tema de Gaza, ¿no? Y sobre todo cuando se hace urgente. Yo estaba pensando en los retos que hemos tenido incluso para informar e informarnos, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo, por más que se diga, no, que las redes sociales, esto y aquello, no. O sea, en el tema de Gaza está demostrado que si se le puede poner un tope a la información, se puede, ¿no? La información que surge, uno la puede acceder a ella, por ejemplo, a través de un canal de Telegram, porque en la cuenta de Twitter de Gaza Hoy, que es la que publica en español al menos información en tiempo real sobre lo que ocurre en aquella zona, en Twitter la tiran constantemente. Tú le das a seguir esa cuenta y automáticamente te quita la suscripción, ¿no? a ese usuario. ¿Cómo confiar en los medios de comunicación? También esa es un gran debate en todo este conflicto, ¿no? O sea, cuando hay muchos medios que más bien obedecen a la narrativa de Israel, a la narrativa de los intereses de Israel y de Estados Unidos. Entonces, es adentrarte sí hay un mar de información, pero hay una dificultad para acceder a esa información, ¿no? A la información real, a la información que no esté disfrazada con que sí, pero esto es culpa de Hamas, ¿no? Como lo que estabas indicando, Héctor Alejandro, de la información maniquea, ¿no? Entonces, incluso en nuestro caso, todavía tener un tema de Gaza y ver, oye, es que el algoritmo en cuanto encuentre o en cuanto dé con esa información,
te va a venir para abajo, porque nos ha pasado, ¿no? O sea, incluso le vas midiendo, porque YouTube también no es como que Gaza sea uno de sus temas favoritos. También YouTube, a pesar de las libertades que da, pues es una industria que sabemos que tiene intereses muy, muy, muy particulares. Entonces, de entrada, esa dificultad, a pesar de que podamos presumir de que ahorita tenemos acceso a cualquier información, en el tema de Gaza todavía hay esas dificultades. Siguiendo con esto, también yo quería hacer como una especie de aclaración, porque justo una de las situaciones que nos lleva a hablar de esto hoy es la declaración que da la presidenta Claudia Sheinbaum, que por primera vez nombra la palabra genocidio, lo cual es impresionante que estemos hablando de que después de tantos muertos, nuestros gobernantes estén apenas diciendo, formulando, emitiendo una palabra que ya está en boca de muchos desde hace mucho tiempo. Y quería hacer esta aclaración porque quizás mucho de lo que voy a comentar va a ser pues desde el punto de vista de alguien que no gobierna un país, evidentemente, ¿no? O sea, sí entiendo que la presidenta puede tener su postura personal, pero es eso, es jefa de un estado y es representante de un estado, y por eso quisiéramos muchos una posición más radical, pero no la vamos a tener justo por el nivel de responsabilidad que tiene un cargo como el que ostenta. Dicha esa aclaración, la verdad es que sí, creo que no solamente la presidenta de México, sino muchos jefes de Estado, pues llegan ya muy tarde a este gran paso que se les reconoce. Sí, es de reconocérselos, pero después de más de 65,000 muertos, después de más de un centenar de periodistas asesinados, después de que se reportara que Israel no deja pasar las medicinas, después de que se reporta que Israel no deja pasar periodistas para que no se documente lo que está ocurriendo, y otra vez me regreso al cerco informativo que sí existe respecto a Gaza, después de esta fotografía que, como decías, hay veces que el caso no te deja dormir, una fotografía que le dio la vuelta al mundo de un pequeño con un nivel de desnutrición bárbaro, que tiene como pañal una bolsa de plástico, que está enfermo no solamente por el hambre, sino porque de la poca leche en polvo que tiene, el agua que se necesita para prepararla es agua sucia, entonces ya también su estómago pues tenía una infinidad de bacterias. Era un pequeño que iba a morir, o que murió, no sabemos, ¿no? Pero eso ocurrió hace meses, ¿no? Y eso ocurrió con un pequeño que fue fotografiado, pero eso lo multiplicamos por muchísimos más, ¿no? Niños que ya no tienen familia, niños que ya no tienen ni siquiera un futuro claro, niños que son fotografiados en medio de ruinas. O sea, mientras del otro lado, a unos cuantos metros, pues se vive la gran vida, ¿no? Hay incluso una película que fue bastante premiada que se llama Zona de Interés, que ojalá puedan ver, que justo retrata cómo vivía la familia de un sargento nazi a un lado de un campo de concentración, cómo veían crecer sus flores, cómo veían a sus hijos crecer mientras atrás se veía el humo de las cámaras de gas, ¿no? Porque ese es uno de los grandes asuntos. No podemos obviar de este tema cómo, pues sí, la comunidad judía ha olvidado en gran parte, y no generalizamos, pero sí muchos han olvidado su historia, que es una historia que el mundo no ha olvidado, que el mundo está obligado a no olvidar. Pero muchos de ellos, ahorita que estamos hablando de genocidio, pues están haciendo caso omiso de las agresiones tan letales a su pueblo. Entonces, todo esto para decir, creo que nuestros gobernantes llegan muy tarde, o sea, quedan a deber. Entiendo las responsabilidades, entiendo las obligaciones, pero pues gracias, ¿qué sigue? ¿No? O sea, gracias por atreverse a decir palabras. Estaba leyendo algunas columnas de opinión en las que dicen, pues también que necesitaban como un impulso de que varios países ya reconocieran al Estado palestino, porque uno solo no se atrevía, o sea, porque necesitan juntarse para atreverse, para tener algo de valentía. Pero sí creo que en este caso los gobiernos pues solamente ya nombran lo evidente y se atreven a decir la palabra que el mundo ya venía gritando. Es muy importante el tema que abordas, Dani.
entre tantos ángulos que hay para analizar lo que está pasando hoy en esta gran tragedia para la humanidad que es la guerra contra el pueblo palestino, particularmente en Gaza. Pero no solamente ahí. Me refiero a lo que tú analizas sobre los medios de comunicación. Y en general, las posiciones que asumen gobiernos, que asumen medios, que asumimos periodistas en lo individual. ¿Por qué se ha cometido este genocidio a los ojos de todo el mundo, en vivo? En una época en la que podemos tener acceso en tiempo real a lo que está aconteciendo, a esta barbarie, en el siglo XXI. Pues yo pienso que tiene que ver con lo que señalaba Héctor Alejandro al inicio. Hay un ascenso, no solamente en el caso de Israel, donde el sionismo es muy poderoso, sino es un ascenso del fascismo en todo el planeta. ¿Por qué Italia no ha asumido una posición? Pues porque lo gobierna una mujer, Meloni, que es igual que Netanyahu, o muy parecida, o a Donald Trump, que hace un momentito, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, dice, no podemos reconocer al Estado palestino porque sería darle un triunfo a Hamás. ¿Por qué se da también la propia expresión de la presidenta de México de que hay un genocidio en Gaza? Precisamente en la coyuntura de la Asamblea Anual de la Organización de las Naciones Unidas que se lleva a cabo desde ayer en Nueva York. Es importante, por supuesto, que la presidenta de México asuma una posición como jefa de Estado, que eso va a tener consecuencias indiscutiblemente, porque los poderes israelíes en el planeta y en México son muy importantes. Son muy poderosos los grupos sionistas en el mundo y en México. A nosotros mismos nos van a llover por parte de esos sectores. Bueno, no hace mucho un compañero mío de la universidad, a partir de que Alejandro Páez Varela y yo entrevistamos a un judío que repudia el genocidio en Gaza, me escribió para decirme que cómo era posible que le diéramos voz a un loco. Dije, ¿está loco? Sí, está loco. Yo también estuve en el ejército de Israel. Y tú te das cuenta, efectivamente, a partir de eso, que hay una determinación de exterminar a los diferentes, en este caso, de esos sionistas, no digo de judíos, conste, sionistas, de exterminar a los que ellos dicen invadieron su territorio y que deben ser expulsados, y no solamente expulsados, aniquilados, porque toda la matanza en contra de niños tiene la idea, el objetivo de que ya no se reproduzcan. Es acabar con no solamente con una cultura, no es acabar solamente con tirar edificios, eliminar infraestructura, es extinguir a los que, dicen ellos, son terroristas desde que nacen. Es una irracionalidad. Ahora, también hay que decir, esta ofensiva del ejército de Israel con propósitos de exterminio que va a cumplir 2 años en el próximo mes de octubre, no es nueva. El sionismo se propuso instaurar el Estado de Israel en territorio palestino desde el siglo XIX y lo logró en 1947, 1948, cuando comienza una confrontación, no solamente con Palestina, sino con los países árabes que terminan por ser derrotados.
Es decir, no estamos hablando de una guerra nueva. Es una guerra que tiene 77 años, que comenzó en mayo de 1948 con la instauración del Estado de Israel y que ha tenido etapas de mucha violencia, cuando el dirigente de la Organización para la Liberación de Palestina era Yasser Arafat, y luego con otros dignatarios, pero siempre con un componente del sionismo, buscando efectivamente no la convivencia en un territorio donde coexistan los dos estados, sino la aniquilación del otro. Y esto, me temo, que haya conducido a estos 2 años de más de 165,000 personas fallecidas por este conflicto, sobre todo del lado palestino, de la hambruna que ya ha sido declarada y de la estrategia de exterminio, de genocidio desde el sionismo de Israel. ¿Por qué no se ha parado la guerra? Diría yo, ahorita la desarrollo en la segunda. Pues porque hay tantísimos intereses económicos, estratégicos, de guerra. Entonces, pues me temo que, aunque ahora lo abordemos, el problema no va a terminar ahí, porque muy pocos quieren que termine. Totalmente. Muy pocos quieren que termine y lo que necesitamos son hechos, no palabras. Ya a estas alturas son hechos, no palabras. Muchos de los países que últimamente se han estado posicionando para declarar a Palestina como Estado también tienen negocios con Israel, ¿no? Siguen vendiendo, o más bien comprando armas a Israel. Israel se sigue fortaleciendo económicamente, Israel sigue teniendo el poder, el lobby sionista que permanece, el lobby sionista en Estados Unidos tiene más poder a veces que el presidente de Estados Unidos. Sí, claro. Tanto en el Congreso, porque no solamente es con un bando, es con todos. O sea, el lobby sionista en el Congreso de Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, los tiene cooptados y tampoco podríamos decir que bajo amenaza. Ahí están por una voluntad y por estos intereses. Intereses que forman parte de esta economía de guerra en la que Estados Unidos basa cada una de sus decisiones, básicamente. Cuando estamos hablando, ahorita mencionaban temas muy claves y yo quiero resaltar el poder que han tenido, lamentablemente, las imágenes que hemos visto. Por mucho que a través de las redes sociales que tuvieras alguna cuenta, sobre todo en X, y dijeras, le voy a seguir, y te la quitara, las imágenes de lo que está pasando en Palestina se han hecho virales. Y yo, al ver, es una opinión muy mía, y creo que podríamos compartirla, de no ser por esas imágenes, que es una cuarta parte, menos de lo que en realidad se está viviendo allá, porque no lo sabemos por el cerco mediático que existe. Pero de no ser por esas imágenes, no tendríamos las manifestaciones tan masivas que se han dado en los últimos años, de la gente que sale y dice, es que esto es inhumano, esto no lo puedo tolerar, no lo puedo permitir, no puedo no hacer nada. Y es complicado hacer algo a tanta distancia. Es complicado hacer algo cuando tú no eres el poder, cuando eres el ciudadano y cuando los que tendrían que estar organizándose para hacer algo son los estados. Entonces, de no ser por esas imágenes que son muy dolorosas y muy difíciles de ver, sobre todo cuando ves los rostros de los niños, ¿no? Cuando hay un bombardeo y los ves después del bombardeo, que ahí están, ¿no? O los papás que acaban de perder a uno de sus hijos, o los tantos bombardeos que se dieron a hospitales, o a refugios, o a campamentos, en donde ya de por sí había heridos, y terminas viendo cómo Israel dijo, pues ahí también, y de alguna manera intenta justificar el ataque diciendo es que había alguien de Hamás, cuando no lo han podido comprobar. Y es doloroso ver ya ni siquiera el antes y el después, ya ni siquiera las ruinas. Es doloroso ver cómo se han ensañado contra un pueblo, porque no es... Las víctimas aquí son las personas, son los que quedan en medio, son los ciudadanos, en una disputa por un territorio que nada tiene que ver con la tierra prometida, que nada tiene que ver, esa justificación que utilizó Israel ya se perdió hace mucho, ya quien se la crea no sé qué película esté viendo, yo no sé qué imágenes esté viendo, porque no es la narrativa. El propio Netanyahu lo ha dicho. Ya ni siquiera intenta disimularlo diciendo es la tierra prometida. Simplemente dice, ya no vamos a permitir la consolidación del Estado palestino. En uno de estos videos decía,
a todos aquellos países que reconozcan a Palestina, nada más les avisamos que no vamos a permitir que se consolide un Estado palestino. Se lo está diciendo tal cual. Ya a estas alturas Netanyahu ni siquiera disimula, ya no regresa al discurso de la tierra prometida, ya no puede, porque las imágenes pesan más, lo que hemos visto, lo que te mueve, lo que hemos escuchado de aquellas personas que se han logrado salir de Palestina y que te narran lo que está pasando, no tiene nada que ver con una promesa histórica que te dijeron de hace muchos años de los libros, no tiene nada que ver, tiene que ver con intereses. El propio Donald Trump diciendo que van a establecer en el territorio de la Franja de Gaza un complejo de lujo, ¿no? Ese video tan grotesco es insultante. Sí. Y quien quiera que siga respaldando eso, teniendo ya las declaraciones del propio Trump diciendo que en la Franja de Gaza van a establecer un centro turístico de lujo, un resort de lujo para los más ricos del mundo, y que escuchen a Netanyahu decir que pues es que ahí no van a permitir absolutamente nada, básicamente por sus pistolas, pues y que aún así siga respaldando alguna idea de lo que esté pasando, me parece terrible. Estamos hablando en cifras de más de 100 niños muertos por desnutrición y hambre solamente hasta agosto. Esto sigue creciendo. Solamente hasta agosto. Más de 100 niños. Más de 17,000 niños que solamente en lo que va de este año, huérfanos, sin familia, o que han sido separados de su familia. Estamos hablando de 40,000 niños que a estas alturas pueden no tener un brazo, pueden no tener una pierna, 40,000 niños. Y estamos hablando de más de 60,000 personas que han muerto, que han sido asesinadas. No tiene justificación. Y es molesto ver cómo estados tan poderosos le tienen miedo a Israel. ¿Por qué? Por todos los intereses que se mueven. Estamos hablando de un estado. Si todos se organizaran para, llamémosle, dejar de fortalecerlo económicamente, aunque tenga todavía Estados Unidos, creo que veríamos quizás una diferencia. Y quizás es una idea optimista mía pensar que de alguna manera si todos nos organizáramos, si todos los países se organizaran y se dejara solo Estados Unidos e Israel, que son los que se apoyan, veríamos alguna diferencia. Pero hay muchos intereses de por medio. Y es muy doloroso seguir viendo cómo hoy estamos con las declaraciones. ¿La ONU qué va a hacer? En la ONU van a dar todos los discursos bien padres. Y luego, de hecho, la ONU como tal, el Congreso General, no tiene facultad para nada. Las declaraciones que ahí salen son padrísimas. ¿Cuántas veces se ha declarado eliminar el bloqueo a Cuba? Muchas. ¿Y qué ha pasado? Nada, el bloqueo sigue. Pero ¿cuál es el único lugar de las Naciones Unidas en donde sus decisiones son realmente tienen peso y son vinculantes? El Consejo de Seguridad. ¿Cuándo vamos a escuchar en el Consejo de Seguridad que se dé una declaratoria para cerrarle el paso a Israel? Ese es el único Consejo de la ONU cuyas decisiones y resoluciones son vinculantes y obligatorias es el Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad en donde y ahí tiene poder de veto. Exacto. Entonces es como de, bueno, pues, ¿qué va a pasar? Podrán dar todas las declaraciones que quieran de la ONU y pareciera más como un desfile de damas de Miss Universo cuando te dicen queremos la paz mundial. O sea, sí queremos la paz mundial, pues sí, qué padre, pero ¿cuándo lo vamos a lograr? No lo vemos. Y ahí es otra vez donde aterrizamos. ¿Para qué sirve la ONU? Pues sí sirve para la paz mundial. Cuando aquí no estamos viendo paz para nada. Aquí lo que estamos viendo son frentes abiertos, estamos viendo guerra, estamos viendo inhumanidad, estamos viendo muertes, estamos viendo familias separadas, estamos viendo niños que están... ¿Cuál es la infancia que van a tener esos niños? ¿Cuál infancia? No hay infancia. ¿Y qué pasa con los padres a los que les han quitado todo? ¿Y qué pasa con... ¿Quién se los va a regresar? ¿Quién se los va a recuperar? Nada. Pero si queremos irnos a la historia, el Estado de Israel tendría una mayor responsabilidad por el genocidio, por el holocausto. A mí me pareció inhumano cómo en el Consejo de la ONU el representante de Israel se termina poniendo la estrella para recordarle a todos que son víctimas del holocausto. Bueno, son víctimas del holocausto, tendrían una mayor responsabilidad de no hacer lo que están haciendo y no defender lo que están defendiendo. Y al contrario, pareciera que nosotros somos víctimas del holocausto, no nos toquen, podemos hacer lo que queramos, no funciona así. Nada más un paréntesis, ahora que lo mencionas. Cuando se instaura el Estado de Israel en 1948, es poblado por muchas todavía víctimas, sobrevivientes del holocausto de los nazis.
de Europa van a poblar territorio donde se instaura el Estado de Israel. 77 años después, los nazis son los sionistas israelíes. Es una paradoja histórica que solamente revela, creo que como humanidad no aprendemos nada. Perdón, Héctor Alejandro. Está muy bien. Y bueno, creo que hay raíces de esto que van... el sionismo es un fenómeno en realidad del siglo XIX, ¿no? Sí. Una de las cuestiones más horribles en toda esta circunstancia es precisamente cómo se ha tratado de legitimar este genocidio con argumentos así que son una mezcla de crueldad con cursilería que a mí me parece intolerable y que sin embargo no sé, parte de eso también los hermana con los nazis porque los mueve la misma pulsión de todos los nazis y todos los fascismos de todos los tiempos, del fascismo clásico del siglo pasado y los posfascismos, que es esa idea del supremacismo. La idea de que sí hay una especie de sociedad o grupo social que es mejor que otro y tiene derecho a exterminar al que no está en esa misma situación. Hay que plantearlo así. Además, Netanyahu usa mucho esta inválida credencial del antisemitismo. Perdón, cuando hablamos de los pueblos semitas, es decir, el tronco semítico que se supone viene de la idea de Sem, ¿no? Esta figura mitológica, pero que ya para fines prácticos se identifica como semitas a dos pueblos, los pueblos árabes y los pueblos hebreos. Es decir, ¿cómo puede un sujeto que no es semita, porque el verdadero nombre de Benjamín Netanyahu es Benjamín Mileikovsky, que por cierto, parte de esta gente, de los sionistas, se cambiaron los nombres que tenían un origen eslávico, un origen europeo, como Mileikovsky, y los hicieron más cananeos para que sonaran más de Medio Oriente. Y me parece que fue Shlomo Sand, el autor, que planteó que muchos hicieron eso para distinguirse de los judíos que habían sido exterminados en la Segunda Guerra Mundial, como para decir, no, nosotros no somos esos judíos que se dejaron matar, nosotros somos otro tipo de personas. Dices, bueno, no respetan ni a su propio pasado, no respetan ni a su propio pueblo. Obviamente no van a respetar un concepto tan importante para entender al fascismo, que es el de antisemitismo, ¿no? Que hoy plantean que quienes criticamos y condenamos lo que está ocurriendo en este momento en Gaza, de inmediato sale la acusación banal, frívola y bastante irresponsable de antisemitismo. Bueno, es que esto tampoco es nuevo. Así se han referido a todos los que han criticado eso desde hace años, e incluso como hay muchísima comunidad intelectual judía que desde luego se opone a estas atrocidades y estas barbaridades, porque no son solo los judíos ultraortodoxos de Nueva York, cuya posición, quizá por las razones religiosas que no comprendemos, pero es una posición que funciona, que es útil y que es correcta, pero los que conocen bien el asunto y que dicen, bueno, lo que está haciendo Israel es ilegítimo, es una barbarie, es una atrocidad que no empezó en 2023, sino que viene de lejos, hasta tienen un término para ellos, que es el de self-hating you, o sea, el judío que se odia a sí mismo. Perdón, eso es ridículo. Es una cosa donde de inmediato se trata de deslegitimar la válida impugnación del otro. Y en esto hemos visto cosas asquerosas, que no hay otra palabra para definirlas. Hace un año, en noviembre de 2024, que este equipo de fútbol, el Maccabi Tel Aviv, fue a jugar una faceta de la Champions League a Holanda. Y que estaban ahí los hooligans que hay en todos los equipos de Europa, que como sabemos, los partidos de extrema derecha suelen ir a buscar sus militantes y sus grupos de choque en estos grupos de hooligans. Lo hacía el Partido Popular con
con los hinchas de la ultra sur del Real Madrid, que son franquistas y cantan el himno del fascismo español cada 15 días en el Santiago Bernabéu. O sea, esto que estoy diciendo me parece que es muy explicativo de qué clase de gentuza hay en ciertos grupos de hooligans. Y estos hooligans del Maccabi empiezan a cantar consignas racistas donde celebran el asesinato de niños, celebran que están destruidas las escuelas porque ya no hay niños en un partido de fútbol, y pues evidentemente les dieron una golpiza. Hay otros aficionados al fútbol, no sé quiénes eran, pero les dieron una golpiza a estos miserables. Y lo primero que hace el Estado, o bueno, estos simpatizantes de Netanyahu, es compararlos con Ana Frank, la niña judía que fue cuya familia murió ahí en Ámsterdam, en Holanda. O sea, a este nivel de miseria hemos llegado. Yo creo que eso es algo que rebasa los límites de la vergüenza. Y sí quiero yo hacer un homenaje aquí y hablar de esta comunidad judía que valientemente ha dicho, ha denunciado esto desde hace años, no de ahorita. Pienso en Silvana Rabinovich, en José Steinsleger, en Ilan Pappé, en Immanuel Wallerstein, en Norman Finkelstein, James Petras, Howard Zinn, Raquel Tibol, Noam Chomsky, Shlomo Sand. ¿Vamos a decir que todos ellos son judíos que se odian a sí mismos? No, son personas que conocen bien lo que ocurre, están conscientes en la ética que significa pertenecer a un pueblo que el siglo pasado fue víctima de esta persecución, y que hoy dicen, a ver, esto no tiene por qué ser así, esto es una canallada, esto es una atrocidad, y tenemos que recuperar el nunca más para todos los pueblos. Sí, también, por ejemplo, pienso en las protestas que se dieron en Estados Unidos, las que decían no hay nombre, ¿no? O sea, porque es mi dinero, imagínate, funcionando para ir a matar niños en Gaza, ¿no? Entonces, sí es de reconocerse y aplaudirse siempre cualquier protesta, cualquier tipo de resistencia, así sean 10 personas, siempre es digna y siempre se tiene que reconocer, ¿no? Pero desafortunadamente el juicio histórico, claro que influye, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que Álvaro decía las intenciones de aniquilar a todo un pueblo o sea, ¿por qué aniquilar niños? Pues sí, para que no haya más generaciones, para que no haya más pueblo. Pues estamos escuchando los objetivos de Hitler, ¿no? Sin más. O sea, no hay ni que entrar en interpretaciones. Estamos escuchando lo que querían hacer con el pueblo judío, ¿no? Lo cual, o sea, no podemos separarlo, ¿no? Ni siquiera la comunidad judía puede hacerlo, ¿no? O sea, y por eso también vemos muchos focos de resistencia y de protesta, ¿no? Que insisto, son muy dignos. Pero reprimidos casi todo el mundo, Dani. Sí. En Estados Unidos no solamente, sino en todo el mundo. Perdón. No, sí, no. Abona. Y creo que estaba pensando mientras estábamos ya también entrando al tema de la ONU, por ejemplo, cómo se desdibujan todas esas que tenemos cierto nivel de decencia, de coherencia como humanidad. Estaba pensando cuántos meses estuvimos aguantando ver esas imágenes de Gaza ya en esta última embestida, donde formalmente hay genocidio, porque la ONU lo reconoció hace 7 días. ¿Cómo estuvimos aguantando el argumento de lo que estaba haciendo Israel bajo el derecho a la legítima violencia? O sea, sí. Eso es la muestra de que la supuesta decencia y la supuesta evolución que tenemos como sociedad y de los organismos que que representan al mundo, en concreto la ONU, son una farsa, ¿no? O sea, por ejemplo, estaba también recordando todas las protestas que la gente de Sarajevo, con lo del sitio de Sarajevo, hizo en contra de la ONU, porque también, o sea, son muchos casos que han descansado en que la ONU, en una esperanza de que la ONU va a hacer algo. No, o sea, de verdad, lo de la ONU es un juguetito de los gobiernos, es un argumento perfecto para decir, bueno, es que en la ONU se va a debatir, es que en la ONU esto, es que en la ONU nada, ¿no? Al final de cuentas, o sea, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues unos buenos discursos que cada funcionario va a compartir perfecto en sus redes sociales, es un escenario fantástico para cualquier político. Se acaba esta conferencia de la ONU y ¿qué vamos a tener?
perdón, pero absolutamente nada, todo va a seguir igual. Incluso, ¿cuántas veces ya salieron las notas de que ya se daba el anuncio del fin del cese al fuego? Salieron 2 notas ya en distintos momentos de un cese al fuego que también fueron por completo una farsa. Una según donde llega Trump y al estilo Fox lo solucionó en 2 días, ¿no? El conflicto, y salió la nota, ya, cese al fuego, no pasó nada. Y también con esto de la ONU y el reconocimiento al Estado palestino, pues desafortunadamente no hay esperanza de que evolucione algo mejor. Y lo digo también porque la posición que da la presidenta el día de ayer sobre reconocer ambos estados también pues resulta poco operante, ¿no? O sea, porque por lo que apuesta Israel no es eso, o sea, de que todos vivan en una sana convivencia después de toda esta embestida. Israel no va a descansar hasta acabar con Gaza, ¿no? O sea, por eso esa posición de reconocer a ambos estados, dense la mano y van a ser buenos vecinos y van a convivir bien, pues es poco realista, poco operante. Y pues, o sea, tampoco es como que la ONU vaya a empezar a realizar los papeleos para entregarles a Israel y al pueblo palestino sus reconocimientos como estado. Entonces, desafortunadamente, la posible solución a este conflicto luce, además de lejana, luce muy desesperanzadora, ¿no? O sea, porque la solución para quien es ahorita el poderoso, que es Israel, pues es solamente una, y es aniquilar por completo al pueblo palestino. Entonces, se pueden dar algunos esfuerzos, por ejemplo, lo de la flotilla, que pues claro que funciona más como un asunto de juntar a una serie de famosos, influencers, activistas muy reconocidos para llamar la atención, llevar algunos medicamentos, llevar algunos alimentos, pero o sea, simplemente es como eso, ¿no? Llevar un foco, tener un foco constante hacia lo que está ocurriendo en Palestina es un gran esfuerzo, pero ahorita lo que ha salido es que, sí, no van a llegar, déjenos aquí en la zona de que le corresponde a Israel todo y nosotros nos encargamos de entregarlo, cuando sabemos que no va a ocurrir. Entonces, creo que este caso nos sirve para empezar a replantear qué es lo que vamos a hacer con los organismos internacionales, que son un adorno. Y así han sido, no desde que está este conflicto en Gaza, han sido así desde siempre, ¿no? O sea, para los peores casos que podemos enumerar de la historia, pues la ONU siempre ha sido el gran testigo, pero el gran testigo de adorno. Así que con este desamparo, porque creo que sí estamos en esa posición, creo que urge un replanteamiento sobre qué pasará con otro tipo de casos que se puedan dar en el futuro. Por ejemplo, todo lo que pueda estar gestándose en Estados Unidos con la radicalización de la derecha, todo lo que hemos visto tras el asesinato de Charlie Kirk, todo lo que ha hecho Donald Trump. O sea, estamos ahora sí a expensas de los poderosos, y creo que sí tenemos que dejar de alentar, incluso como medios de comunicación, esa idea de que cualquier cosa tenemos a la ONU. No, porque no tenemos nada. Pero, o sea, creo que también sí hemos alentado desde hace años mucho esa narrativa, ¿no? De que existe un organismo donde se juntan a dialogar los países y se pueden llegar a acuerdos. No se llegan a acuerdos, no tienen voz todos, no la voz de todos cuenta. O sea, solamente es un organismo que sirve para justificar, porque así nos trajeron un montón de meses con lo de Gaza, cuando empezó, porque cuando en esta última investigación empezó fuerte, no es que haya ido creciendo. Esto que hemos visto ha sido, el nivel de violencia ha sido constante. Entonces nos tuvieron, recuerdo, lo primero que estuvo saliendo fue lo de las reglas de la guerra, ¿no? Peleense, pero hay reglas, ¿no? O sea, para la guerra hay reglas. Y de ahí salió el derecho a la legítima defensa, que han utilizado muchísimos gobernantes, ¿no? Lo cual nos dice, esto urge, tiene un replanteamiento urgente de qué es lo que vamos a hacer tanto con lo de Gaza, pero sí ante otros posibles conflictos venideros. Como ante tantas cosas en México, hay que levantar la voz también por las cosas que ocurren y que consideramos inaceptables en el mundo. Levantar la voz significa hacer lo que estamos haciendo aquí, que a lo mejor puede parecer insignificante, pero si uno no toma posición ante asuntos, ante temas que son inaceptables, entonces efectivamente pueden tener licencia libre
los criminales para hacer lo que quieren hacer. Y lo hacen, pero que tenga por lo menos una sanción de carácter social, una sanción de carácter moral. La ONU no va a frenar el exterminio palestino, ya lo hemos visto, pero hay que levantar la voz. No hay que quedarse callado, esa no debe ser opción jamás, menos cuando nos dedicamos a la actividad informativa. Y quiero compartir con usted, que nos hace favor de escucharnos y de vernos, un posicionamiento que suscribimos un grupo ciertamente pequeño de periodistas y de medios apenas hace unos días, justamente ante el genocidio en Gaza. Y voy a leerlo, si me permiten, porque es, a final de cuentas, parte de lo que yo digo de levantar la voz. Que el silencio no debe ser jamás opción, menos tratándose de periodistas. Y dice: posicionamiento abierto de medios mexicanos contra el genocidio. Nosotros y nosotras, periodistas y medios digitales mexicanos independientes, levantamos la voz de manera conjunta ante una situación que nos exige por su urgencia y atrocidad. 1. Condenamos los crímenes del Estado de Israel contra el pueblo palestino. Lo llamamos por su nombre: genocidio, en un acto de exterminio sistemático que constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional de las últimas décadas. Durante los últimos 23 meses, decenas de miles de personas han sido asesinadas en Palestina por la vía de las armas, el apartheid y el hambre. 2. Condenamos el uso faccioso de los medios de comunicación hegemónicos, tanto internacionales como nacionales. Durante todos estos meses, la gran mayoría de los grandes medios corporativos han sostenido una cobertura desinformativa útil al Estado genocida de Israel, que pretende invisibilizar o relativizar la magnitud de la catástrofe humanitaria, justificar la violencia contra la población civil palestina y criminalizar la resistencia legítima de un pueblo ocupado. 3. Condenamos las declaraciones de autoridades israelíes que califican como terroristas a los tripulantes de la Global Summit Flotilla. El derecho internacional humanitario salvaguarda el traslado de suministros de ayuda al personal que los entrega y a las embarcaciones destinadas a llevar bienes esenciales a las poblaciones en situación de necesidad. Las y los integrantes de esta flotilla histórica actúan con un propósito estrictamente humanitario: habilitar un corredor seguro que garantice el ingreso de asistencia para la población de Gaza. Los gobiernos del mundo, y en especial los de los 44 países que tienen delegaciones en esta misión humanitaria, deben permanecer atentos a su recorrido y realizar las gestiones diplomáticas necesarias para garantizarles un tránsito seguro hacia la Franja de Gaza. 4. Condenamos toda forma de agresión hacia la Global Summit Flotilla y responsabilizamos al Estado de Israel por cualquier afectación a la integridad de sus tripulantes. En tan solo 2 días, 2 embarcaciones de la Global Summit Flotilla han sido atacados por drones en las costas de Túnez. Estos ataques no pueden ser interpretados sino como advertencia del Estado genocida de Israel, que calificó como terroristas a los activistas y periodistas que se embarcaron desde el pasado 31 de agosto hacia la Franja de Gaza. Cualquier acto de hostigamiento o violencia contra las embarcaciones de la flotilla constituye una violación flagrante al derecho internacional o la libre navegación o la normativa internacional que mandata la protección de los mismos humanitarios. Exigimos al Gobierno de México y a la Secretaría de Relaciones Exteriores que emita un posicionamiento público y explícito respecto a la obligación de todos los países de la región de resguardar la seguridad de la flotilla y que brinde asistencia diplomática y consular permanente a la delegación mexicana. Es deber del Estado mexicano velar por la seguridad y protección de las y los mexicanos que hoy se encuentran participando en una misión humanitaria protegida por el derecho internacional, que ha sido amenazada explícitamente por el Estado de Israel y que de hecho
ya ha sido víctima de 2 ataques armados. Y por último, expresamos todo nuestro reconocimiento y solidaridad a las y los compañeros de la delegación mexicana de la flotilla. Hacemos patente nuestra preocupación por la integridad de Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Carlos Pérez Osorio, Karen Natalia Castillo Cardona, Arlín Gabriela Medrano Guzmán y Dolores Eugenia Pérez Lascorro, así como Andrea Patricia Torres Rodríguez, quien viaja con la delegación de Austria, y Lauro Alejandro Vélez Ruiz, quien se integrará a la flotilla. Refrendamos el compromiso de continuar informando desde nuestros espacios con puntualidad y veracidad sobre esta travesía humanitaria. Me he extendido para leer el último punto que dice: reiteramos nuestro compromiso con la vida y la verdad. Desde México, sumamos nuestras voces y plataformas para amplificar la verdad, romper el cerco mediático y exigir el cese inmediato de la violencia genocida contra el pueblo palestino. Nuestra solidaridad está con quienes resisten y con quienes defienden la vida. Alto al genocidio en Gaza. Protección inmediata a la delegación mexicana de la flotilla. Y firmamos un grupo de periodistas y de medios que pues levantamos la voz. Además, quiero, aunado a lo que estaba diciendo Álvaro, en la declaración sobre la misión que se difunde el día de ayer, el 22, justamente está hablando de cómo están cada vez intensificándose pues el asedio por parte del Estado de Israel. En el comunicado lo que dicen es: en las últimas semanas han intensificado su campaña para difamar, desacreditar y criminalizar la flotilla global de Zumut, tratando falsamente de retratar la misión humanitaria dirigida por civiles como una amenaza a la seguridad. Para muchos, esta retórica se ajusta a un patrón más amplio de Israel para deslegitimar los esfuerzos de ayuda y fabricar el consentimiento para la fuerza letal contra los voluntarios humanitarios pacíficos. Esta escalada de la retórica israelí se produce en un momento en el que se han observado múltiples drones de origen no identificado siguiendo a la flotilla, lo que aumenta las preocupaciones por la seguridad de los participantes. Los esfuerzos para romper el asedio ilegal de Gaza por parte de Israel son en sí mismos actos protegidos. Gaza conserva la soberanía sobre sus aguas y la flotilla navega dentro de los derechos para entregar ayuda humanitaria y desafiar las violaciones de Israel. Estos principios son reforzados por la Corte Interamericana de Justicia, que ha ordenado a Israel que facilite la asistencia humanitaria y se abstenga de obstruir las medidas que la misión de este Global Zumut Flotilla defiende directamente. No es la primera vez que vemos a Israel amenazando a estas flotillas, no es la primera flotilla que va. Ya hemos visto y han ido otros compañeros, me acuerdo mucho de Tiago Ávila, que ya fue en algún momento, fue la primera cuando va con Greta Thunberg y demás, y a él lo agarran. Y lo que retrata es cómo Israel los detiene y los meten en un lugar muy oscuro donde había insectos. Y salió con todos los piquetes, salió con piquetes por todos lados porque así lo metieron sin nada y vámonos para adentro. En un nuevo mecanismo hasta de tortura, porque los meten evidentemente es tortura para que sufran. Entonces, en un mecanismo de tortura para castigarlos por intentar romper el cerco que evita que Gaza tenga comida. Lo que están haciendo civiles, porque son civiles que sí han sido capacitados y que además la flotilla cuenta con una embarcación que tiene ayuda legal, o sea, cuenta o con otra embarcación que trae ayuda médica, o sea, están preparados para muchas cosas, pero saben que van a intentar romper algo que mientras los demás nadie intenta romperlo, ellos están intentándolo siendo civiles, sin armas, enfrentándose a un Estado que tiene una capacidad de armas muy grande y que además cuenta con distintos dispositivos de inteligencia y softwares y los drones y tiene distintas maneras. Entonces, lo que retrataban, por ejemplo, lo que fue la pasada, el intento de la flotilla, es como con los drones les aventaban algo y terminaban por apagar por completo la embarcación y entonces es cuando entraban entraban directamente integrantes del Estado de Israel para detenerlos. Y además, antes de eso, estuvieron duro y dale diciendo que era un yate, porque así lo retrataban, un yate de famosos que estaba solamente intentando llamar la atención. Y la misma narrativa es, déjenme a mí las cosas y yo se las entrego. ¿Cuándo se las van a entregar? Si justamente lo que están haciendo es bloquearlo. ¿Por qué? Porque quieren que la gente se muera. Por eso va la flotilla, para llevar esa ayuda. Además, saben que va a ser muy complicado y saben que lo que está logrando esta flotilla es evidenciar a Israel.
evidenciar cómo están los planes de Israel para evitar que la gente tenga ayuda humanitaria. Dicen a través de los canales oficiales. ¿Cuáles canales oficiales? ¿Cuándo lo van a entregar? Son ellos mismos los que han subido videos donde se quedan con la ayuda humanitaria y se burlan de Palestina. Además son crueles. Son imágenes crueles. Son asesinos. Son crueles, asesinos, inhumanos. Están agarrando la ayuda humanitaria y la tiran y los videos, ay, yo sí tengo luz y ustedes no. Sí, esos yo sí tengo agua, ustedes horribles. No. Y así lo están, y se burlan. Es que eso es inhumano, es cruel, es asesino. Y luego quienes van a intentar, siendo completamente civiles, sin tener la responsabilidad más que el compromiso, la voluntad, los terminan agarrando y los meten y los torturan. Eso es lo que está haciendo Israel. Eso es indefendible. Es lo que hacían los nazis, vecinos del campo de exterminio que tú contabas. Exactamente. Pero ahora es legítima defensa. Ahora es legítima defensa. ¿Por qué? Porque jamás. Yo quería cerrar mi participación precisamente con este planteamiento, porque hay siempre también en esta idea maniquea absurda y que es muy cómplice con lo que está ocurriendo con este genocidio, que es pues es que si criticas eso, o eres antisemita o eres cómplice del terrorismo y estás a favor de Hamás y estás no reconoces el derecho de Israel a defenderse porque está en peligro su existencia y cuanta faramaya que se dice de esta propaganda indigna que Netanyahu emite. Aquí lo planteó desde hace ya año y medio Enzo Traverso. Voy a permitirme leer un fragmentito que me parece muy importante. Dice, todos los dirigentes de Hamás, muchos de los cuales nacieron en campos de refugiados, han estado en cárceles israelíes, en ocasiones durante muchos años. Todos han sufrido intentos de asesinato y, de hecho, la mayoría han muerto, sobre todo los que vivían en Gaza, en bombardeos selectivos en los que perecieron con sus esposas e hijos. Ismail Haniyeh, jefe del buró político en el exilio en Qatar, ha perdido a 60 miembros de su familia, varios de sus hijos y nietos han sido asesinados por drones. Este es el trasfondo del extremismo de Hamás. ¿Deberíamos criticar el fundamentalismo, el autoritarismo, la naturaleza antidemocrática, misógina y reaccionaria de este movimiento? Sin duda alguna. En una sociedad libre, Hamás sería sin duda el principal enemigo de la izquierda. En las circunstancias actuales, opone, sin embargo, resistencia militar al genocidio que se está produciendo. Hoy goza de la indulgencia de los palestinos que sufrieron bajo su dictadura, por la razón de que no se fusila a dirigentes que defienden una ciudad sitiada. Durante la Segunda Guerra Mundial, nos cuenta la historiadora Anne Applebaum, muchos seks deportados de los gulags soviéticos pidieron ser reclutados en el Ejército Rojo. Los prisioneros, señala, estaban embargados por sentimientos patrióticos. Según muchos relatos, lo peor que tuvieron que soportar, recluidos en un gran campo de concentración, fue no poder ir al frente a luchar. Un gran número de intelectuales occidentales declararon su admiración por Stalin e incluso las mentes lúcidas que denunciaban sus rasgos totalitarios no dudaban de la necesidad de apoyar a la URSS en la lucha contra la invasión alemana. Una vez más, los contextos históricos son muy diferentes, pero la simpatía de que goza Hamás entre los palestinos y dentro del mundo árabe tiene las mismas raíces. Entonces, estamos en esta idea de que oponerse a algo que es impugnable, que es de verdad atroz, que es inadmisible en cualquier siglo, más aún en el siglo XXI, no te puede hacer cómplice de Hamás. E incluso uno se podría preguntar, a ver, ¿por qué se legitima este argumento de Israel de tenemos derecho a defendernos porque está en juego nuestra existencia? Estos señores pueden decir exactamente lo mismo. Y entonces estos señores te van a decir, y yo sí tengo argumentos para decirte que mi familia ha sido exterminada, nací en estas condiciones, nací en un campo de refugiados donde toda la vida me he enfrentado a esta situación donde un ejército opresor como el de Israel está haciendo esto. Insisto, claro que se tiene que condenar estas ideologías retardatarias como la que tiene Hamás y sus acciones que son deleznables por sí mismas, pero, a ver, estamos en una situación donde no nació todo el 7 de octubre y es lo que hay que dejar muy en claro. Es una cuestión que viene de años y se explica por este neocolonialismo y también porque
pues se enfrentan dos fuerzas completamente asimétricas, donde una, ya lo dijo Netanyahu, queremos este espacio, queremos esta tierra porque es nuestra tierra prometida. De nuevo volvemos a un argumento teológico que ya no es admisible en la modernidad. Así de sencillo. Bueno, pues creo que ya hemos llegado al final. Ya son las 12:03. Muchas gracias por sus comentarios. La verdad, estaba asomándome tantito en el chat y hay un debate bueno, pero me gustaría cerrar rápidamente con esto porque hay también, está creciendo ese comentario de que es que protesten más por las cosas que pasan en México que por lo de Gaza, ¿no? Gaza está muy lejos. Una cosa no elimina la otra. Sí, se puede hacer simultáneo, podemos hacer multitask. Nos gusta protestar, entonces hemos protestado mucho tiempo, entonces podemos protestar por todo. O sea, sin duda, lo vamos a seguir haciendo, pues ahí tenemos un compromiso radical con la verdad, con lo que ocurre en México y que ocurre en otros lugares. Es el primer tema, creo que en Radicales abordamos un asunto internacional y cómo no abordarlo. Claro. Sí. Entonces, pues muchas gracias el día de hoy. Voy a decir una cita muy rápida que me parece muy reveladora, es una frasecita. En sus memorias liberadas en 1999 por Tel Aviv y publicadas en Alemania, Adolf Eichmann, o sea, este agente del genocidio, perdón, agente del Holocausto, Adolf Eichmann, este agente nazi, dijo lo siguiente: de haber sido judío, hubiese sido el más entusiasta de los sionistas. Yo creo que eso debe decirnos mucho. Con eso cerramos. Con eso cerramos. No hay más. Buen día.